Hola, soy Tite Reviews y hoy vengo con varias reflexiones para acercarte más a los juegos Souls y no agobiarte en el proceso de jugarlos, y también veremos su historia, así que empecemos. Los Souls, antes denominados Hack and Slash, o en español, que se dice corta y machaca. Este género empezó en juegos de rol en lápiz y papel, con títulos como Dungeons and Dragons. Nos vamos a los videojuegos y empezó con la serie de videojuegos Golden Age, siendo el más viejo aquí, junto con otros títulos como Castlevania o Metroid. De estos títulos nos vamos a los 2000, con títulos como Devil May Cry, Ninja Gaiden, God of War o Príncipe de Persia. Avanzamos un poco más adelante, era Play 3, Xbox 360, y tenemos títulos como Bayonetta, Darksiders, Dante's Inferno, entre otros. Y aquí llegamos a lo bueno, a la palabra Souls, que todo empezó con el Demon Souls, que salió antes que sus predecesores, los Dark Souls. Como apunte, el Demon Souls, si lo probáis, es un primer contacto a la jugabilidad de los Dark Souls. En ejecución, su jugabilidad era muy tosca, y con el paso del tiempo fue perfeccionándose. Los Souls no es un género en específico, los llaman así por su alto nivel de dificultad que tienen estos juegos. También se le achaca otros géneros que se le dicen que son Souls, y son los Metroidvania. Y un ejemplo, como el más reciente título, el Silksong, que bebe de los Metroidvania antiguos. También, cuando la gente ve decir que este juego es difícil respecto al primero, no han jugado títulos antiguos como otros Metroidvania, como Castlevania, Metroid, Demon's Crest, y también se le puede llamar Metroidvania a Mega Man. A lo que vengo a decir en este vídeo, después de ver toda su historia y las quejas de la dificultad de este género o de estos videojuegos, es: no porque te pases X jefe en menos tiempo no eres un mal jugador. Lo único que te puedo decir es: si no te pasas X jefe en X intento, déjalo ese día, mañana será otro. Y así estarás más fresco al otro día y no tan nublado en la cabeza, que no te deje concentrar, y así seguro que te lo pasarás ese jefe. Si te va a frustrar muchísimo esta situación, descansa un rato, porque los videojuegos están para disfrutar y inhibirte durante esas horas que tú tienes de descanso, y de hacer de este tiempo tu tiempo para disfrutar un poco y así enterarte mejor de su historia y de lo que ves en ella. También otro apartado es: si no te molan los juegos así tan difíciles, no es tu género ni tu videojuego. Tampoco lo hagas porque X influencer lo jugó y mucha otra gente también lo está jugando, porque vas a perder tiempo que no vas a disfrutar, y a lo mejor disfrutas con otro género o otro videojuego, o leyendo un libro, o estando con tus amigos. Y recuerda, solo necesitas concentración. Tú te puedes pasar ese juego o un reto que te hayas puesto, y así conseguir esa satisfacción de haber superado un muro invisible que no podías escalar. Aquí se despide Tite Reviews con otro vídeo, aunque se salga un poco de la temática del canal. Dale like, suscríbete y un abrazo muy fuerte, y hasta ahora.